Buenos días a todos. Los saludo en nombre del grupo de guerreros de fibrosis pulmonar. Me encanta que estén todos acá. Hoy es nuestra reunión mensual y le doy la bienvenida a todos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Mariluz Fuentes. También soy paciente con historia de fibrosis pulmonar y también tuve un trasplante hace unos 16 meses, un doble trasplante de pulmón hace 16 meses. Y soy médico y me acabo de retirar y estoy dedicada a ayudar a los pacientes con fibrosis pulmonar. Hoy tengo el placer de presentarles a nuestro ponente, el doctor Gustavo Fonseca, mi amigo y compañero de la infancia. El doctor Fonseca es un médico de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla, de Colombia, con mucho honor, miembro de la Sociedad Americana de Oncología y de la Sociedad Americana de Hematología, del Colegio Americano de los Médicos, y ha sido elegido en varios cargos de liderazgo local en el condado de Citrus, en Florida, donde reside. Él se entrenó en la subespecialidad en el Centro de Cáncer MD Anderson y en Baylor College en la ciudad de Houston, en Texas. Actualmente trabaja en enfermedades de la sangre y cáncer en Lecanto. Adicionalmente, él es el director médico de investigación clínica de una de las prácticas médicas en hematología y oncología más grandes de los Estados Unidos, en el Florida Cancer Specialist and Research Institute. Con eso le doy la bienvenida al doctor Gustavo Fonseca, quien nos va a hablar del transporte de oxígeno y salud pulmonar. Muchas gracias, Gustavo. No, mucho gusto, muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, como Mariluz comentó, somos compañeros de muchos tiempos, inclusive nuestros padres se conocían antes que nosotros, así que nuestras familias han estado mucho tiempo con un vínculo, y cuando Mariluz me comentó acerca de este intento de comunicar, de tratar de dar algo de información que fuera para ustedes de un beneficio, obviamente le agradecí que me ayudara para poderlo hacer lo posible, y muchas de las, el hecho que esto suceda, obviamente, es en agradecimiento a Mariluz. Eh, una de las cosas que me gustaría ya pues tratar de entender para asegurarme de que yo realmente les sirva a ustedes, quiero decirles que me pueden interrumpir en cualquier momento. Me gustaría si me dan un poquito de idea de las circunstancias propias dentro de ustedes, lo que se sientan cómodos de divulgar, porque no quiero que mi información o sea demasiado superficial o demasiado profunda y no les sirva, por lo tanto. Así que si es posible, yo les diré, como ya pues ya saben acerca de mí, barranquillero, médico, hablo de español, inclusive términos médicos ya los he estado utilizando en inglés desde los últimos 30 años, así que si a veces me equivoco, me demoro, tengo que pensar, perdonen eso, pero desde el punto de vista médico, obviamente yo me entrené en Colombia, y quiero que esto sea para el beneficio de ustedes. Entonces, si me pueden decir virtualmente, el que quiera, dígame algo con respecto a qué les gustaría a ustedes yo les diga hoy, o que les explique hoy, como médico hematólogo que soy de la sangre, pero apropiado o con la importancia para la enfermedad de ustedes o de la familia de ustedes, lo que ustedes quieran divulgar. Yo pienso que hablar acerca por qué los pacientes con aquella sed de aire, que es una de las características más importantes de esta enfermedad, exactamente qué es lo que sucede. Si nos puedes caminar exactamente a ver qué sería, qué otra idea se les ocurre a ustedes. Por ejemplo, a ver, Iván, no sé, tú que estás recién trasplantado recientemente y gracias por estar acá. Sí. Ok, ok, entonces voy a precisamente intentar hacer eso, y si les sirve, ustedes me avisan. En este momento voy a asegurarme de que yo pueda Y compartir la pantalla. compartir mi pantalla, y arrancamos entonces de esa forma. Podemos, Y ya. Entonces, obviamente, como Mariluz dijo, esto es una cuestión de, digamos, de entender la función de las células rojas. Como hematólogo que soy, la parte mía digamos, que tenemos
unos células, globulitos que son virtualmente membranas celulares, nada más, no tienen un núcleo, no tienen mayor, lo que era una célula, y la función de ellos es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos, y obviamente es como la analogía de un carro. Si la gasolina está mala, llena de agua, la gasolina, el carro no va a combustir, a funcionar bien y no caminará bien. Y en este caso, la función, la asociación es obvia. Los pulmones tienen que pasar el oxígeno del aire a las células y por una membrana muy delgada para que pueda haber difusión de los oxígenos. Si esa membrana tiene un problema, está fibrótica, no existirá esa difusión y obviamente las células rojas, si estén buenas, no van a poder llevar oxígeno. Entonces, por lo tanto, revisaremos ese concepto. Voy a poner un caso clínico para, digamos, discutir algo de esto, pero para, como les decía antes, si cualquier momento ustedes quieran interrumpirme o quieran tener algo más particular o permanentemente definitivo a su familia o a ustedes mismos como pacientes, siéntanse completamente cómodos de interrumpirme. Esto no es que sea un concepto que yo necesite darlas todas, los 7 puntos característicos, sino podemos intentar comunicarnos de la forma que sea mejor para ustedes. Hablaremos, pues, los síntomas, que es la fibrosis pulmonar, el transporte de oxígeno, como estábamos hablando, y ver, digamos, este intercambio de oxígeno del aire a la sangre, discutir el concepto de lo que es la hipoxia o la falta de oxígeno en la sangre y las consecuencias de eso, y al final ver un poquito de lo que se llamamos el hemograma, o en Estados Unidos lo llaman el cuadro, el CBC o Complete Blood Count o cuadro hemático, o que es una de las cosas que ustedes verán cuando van al médico. Por lo general le van a hacer un examen de sangre, va a ser un cuadro hemático. Obviamente quiero pues que tengan ciertos conceptos al respecto entendidos. Entonces, como caso clínico, tenemos a este paciente de 65 años, hombre que viene a la consulta porque la señora quería que se hiciera eso, porque lamentablemente los hombres tienden a no ser muy buenos pacientes en general, y claramente él estaba ya con problemas de estar fatiga progresiva, una tos seca, y cuestiones que sí estaban siendo importantes. No había estado teniendo fiebre ni estaba con una enfermedad aguda clínica que se supiera, pero cuando empezaba a hacer una actividad mínima, se sentía con falta de aire, y él lo estaba asociando a todo esto, a hacer algo de estarse convirtiéndose en una persona de más edad, más viejo, y como se le mejoraba, apenas descansaba, no estaba, no estaba preocupado. Sin embargo, había estado ya perdiendo un poco de peso, no ha estado ningún problema de sangrado rectal, no tenía ningún otro problema de enfermedad seria que se supiera, y él, sin embargo, ya tenía una historia de hipercolesterolemia, de colesterol elevado y un poquito de hipertensión o presión alta, que se estaba inclusive mejorando desde que había perdido parte de peso. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué se hace para este tipo de pacientes? Yo creo que una de las cosas que quiero que ustedes observen, y ya pues en cierta forma lo hemos dicho por la conversación con Mariluz, la tos, obviamente, el hecho de que no tenía fiebre, por qué estaba con tanta falta de aire, si 65 años, pronto sí está un poquito, digamos, menos capacidad para hacer ejercicio, pero no debería ser para caminar o un par de escaleras o cuestiones relativamente mínimas. Y pérdida de peso, entre comillas, mucha gente piensa que, bueno, por fin estoy perdiendo peso, y uno les pregunta, ¿y ha tratado de verdad de perder peso? ¿Ha cambiado realmente la dieta? No, yo estaba haciendo dieta por los últimos 10 años, pero solamente ahora que estoy perdiendo peso y la dieta es la misma. Eso realmente no es necesariamente bueno. Hay que evaluar por qué. Hemos comentado ya al respecto, pues como dice la disnea, la falta de aire, esa sensación de tener que estar respirando más profundamente. Obviamente eso es un síntoma muy inespecífico, eso le puede dar a uno porque está viendo un tigre o una culebra en el suelo, o
por tener estar en la altitud, estando en Bolivia o estando en Colorado, en una área alta, o puede ser por problemas más serios. Y en cierta forma eso es parte de la dificultad por lo cual es llegar a estos diagnósticos, porque si el paciente no reconoce que esto es algo nuevo, probablemente no vaya a identificarlo como tal. Una tos seca que no está produciendo ningún tipo de materia, de moco purulento, es llamativo mínimamente. La falta de capacidad para hacer algo físico, nuevamente la pérdida de peso, y síntomas completamente inespecíficos, pero sin embargo muy frecuentemente presentes, los dolores en los huesos, en los músculos, en las articulaciones. En parte, ustedes pronto habrán escuchado el concepto de la hemoglobina, o sea, una molécula que tenemos pues, que lleva oxígeno. Son 4 moléculas de hierro que con una molécula de oxígeno que es en la mitad, pero hay otro concepto que se llama la mioglobina, que es virtualmente otra molécula de hierro con una molécula de oxígeno, que es la forma como los músculos capturan el oxígeno. Es la hemoglobina es una versión más avanzada de la mioglobina, pero el concepto que la naturaleza está utilizando es coger y lo que se llama un óxido, o sea, el óxido de hierro, ¿qué es? Es un hierro que ha cogido un oxígeno, una molécula de oxígeno y la agarra. Y así es como el cuerpo virtualmente coge el oxígeno del aire. Es un hierro que se oxida, entre comillas, y cuando oxida lleva ese hierro. Después cuando se desoxida o reduce, es el término químico, lo dará al tejido. Y entonces eso explica por qué los dolores en los músculos, porque los músculos tienen mioglobina, la sangre tiene hemoglobina, que es una molécula con hierro. Entonces, hablemos un poquito del concepto de la fibrosis pulmonar. Como estaba comentando, virtualmente la forma como el oxígeno se incorpora al hierro es porque la célula roja está virtualmente separada por una capa muy delgada al aire, y eso se llama el alveolo, el saco alveolar. Más adelante veremos un diagrama de cómo es esto, pero si hay una fibrosis entre ese saco alveolar y el grosor es más alto, pues la célula roja no va a estar en contacto o no va a estar tan cercano al oxígeno, al aire, y por lo tanto el oxígeno no pueda pasar. A medida que la fibrosis se avance, el intercambio de oxígeno y que el dióxido de carbono, el CO2, va a ser más limitado y el paciente tendrá más falta de aire, más tos, más fatiga. En este diagrama ustedes tienen un diagnóstico, una visión del pulmón. No sé si puedan ver mi cursor cuando yo lo estoy moviendo, pero, ups, yo no quería hacer eso. Pero el cursor aquí ven, digamos, una persona con el pulmón, y entonces hemos aumentado en este dibujo, pues lo que se llama el saco alveolar. Y en el saco alveolar ustedes pueden ver, digamos, la capacidad aquí del aire. Aquí está en esta membrana existirá aire que ha venido de los bronquios, la tráquea, los bronquios, los sacos alveolares, y la sangre. Hay un capilar que está virtualmente en la membrana del saco alveolar. Ustedes lo pueden ver aquí. En este diagrama tenemos la arteria que va al saco alveolar, y hacia alrededor del saco alveolar, las arterias pasan unas arteriolas, y de las arteriolas pasan de la parte arterial, pasan a la parte venosa. Por lo general se considera que, digamos, la arteria tiene mayor cantidad de aire, pero en el caso de los pulmones es al revés, o mayor cantidad de oxígeno, pero en los casos de los pulmones es al revés, porque ha sido bombeada por el corazón derecho, donde venía sangre venosa, o sea, sin aire, y pasa a los pulmones cuando ganan el aire al pasar por ese saco alveolar y sale con más aire. Entonces, ignoren, digamos, el color
de rojo y de azul, el concepto es que la sangre va a entrar con falta de oxígeno y saldrá con oxígeno, precisamente por estar separada del aire por una membrana muy delgada y dentro de lo que se llama el alveolo pulmonar. Pero el alveolo pulmonar debe ser delgado, porque si no es delgado, obviamente entonces habrá más dificultad de que el carbono del CO2, el dióxido de carbono salga de la sangre y el oxígeno entre a la sangre, porque la idea es que nos deshagamos de uno, pero tengamos el otro, obviamente. Entonces, con esa, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este dibujo hasta acá. De lo contrario, les recuerdo que dentro del alveolo ustedes vendrán otras células, por ejemplo, lo que se llama el macrófago alveolar y los fibroblastos, que son células, digamos, de la matriz del tejido pulmonar. Y si, digamos, el macrófago, que es una célula, digamos, del sistema inmune, está creando algún tipo de inflamación, el fibroblasto tratará de responder como él más sabe responder, que es creando una estructura más sólida y esa eventualmente puede ser no ventajoso para el cuerpo. La verdad es que deberíamos solamente ver una membrana bien delgada del, alveolo y un poquito de fluido que se llama del surfactante que mantiene, digamos, ese alveolo abierto para que no se colapse. Y el las células epiteliales del alveolo, que serían las células que producen la eh, membrana bien pequeña. Aquí ustedes verán en la parte superior, digamos, un diagrama de lo que se llama un alveolo normal y ver virtualmente es solo una célula, lo que se llaman las células epiteliales y un poquito de surfactante, que es el equivalente a una sustancia, como decir, una especie como casi como un jabón que mantiene esa membrana que se evite colapsar, como si ustedes vieran un jabón que lleva lleno de espumitas, y es para mantener esa estructura que se llama el alveolo abierta. Eh, y como les daba el ejemplo, ustedes al lado de esa membrana tendrán un capilar o una arteriola que ha venido del corazón derecho y lleva la sangre y virtualmente las células rojas pasan son pequeñitas, en fila india se llama eso, o sea que pasa una exponiendo su membrana al aire o lo más que pueda para que se difunda el CO2 forma pasiva, la célula no tiene que gastar ninguna energía química, sino virtualmente va del aire donde hay más CO2 a donde hay menos CO2. En el aire hay virtualmente nada de CO2 comparado con la sangre y el oxígeno pasa de mayor a menor. Es cuestiones de difusión. O sea, perdona, Gustavo, que interrumpa. O sea, que ese proceso realmente pasa, difusión es súper facilito, no hay problema. El oxígeno difunde sin ningún problema porque la membrana está delgadita, sí, y eso es donde las condiciones normales, ¿no? Ah, Correcto, sí, eso es, no hay, nuestro cuerpo siempre hace la forma y virtualmente es lo que gana naturaleza es lo que gaste menor energía y dé la mayor beneficio a las células y este proceso es completamente pasivo. Lo único que tiene que hacer es virtualmente bombear la sangre al alveolo, el CO2 se difunde sin ningún gasto energético, todo lo contrario, pasa de un área de alta concentración a un área de baja concentración, como cuando ponemos azúcar en un vaso con agua, está mucho azúcar en la cucharita y lo ponemos en el agua, se difunde de alta concentración a todo el vaso hasta que obtenga el equilibrio. increíble.
Gracias. Y igualmente sucede con el oxígeno que será invertido, pero vemos en la parte de abajo del diagrama, aquí ya entonces todo lo opuesto, vemos como la membrana capilar, que sería, digamos, tendría solamente la membrana del capilar, la membrana del epitelio y las células alveolares de que tienen el surfactante, súbitamente empezamos a ver mayores cantidades de células y fibroblastos, que son células que producen, digamos, estructura, pero a estructura demasiado gruesa que disminuye la facilidad del acceso o el contacto del aire con la célula, con el endotelio y virtualmente produce precisamente pues un grosor pues que se llama el término fibrosis, significa que está engrosado, que está endurado, idiopático, obviamente, porque no tenemos la explicación en todos los casos por qué es, aunque gradualmente se está entendiendo más y más. Pero desde el punto de vista de hematólogo, sangre especialista que soy yo, quiero explicarles pues este concepto de, digamos, como el grosor del endotelio, del endotelio y del alveolo en particular, es lo que produce este problema. Clínicamente esto se va a manifestar, pues entonces, obviamente por la hipoxemia, obviamente con COVID todos ya sabemos acerca de lo que se llama la saturación de oxígeno y que es la forma como la sangre lleva el oxígeno es o por difusión o por el concepto de la incorporación en los células rojos. Entonces, por ejemplo, insectos no tienen como tal sangre, ellos obtienen oxígeno por difusión y nosotros tenemos oxígeno en difusión, o sea, de que podemos tener también oxígeno que pasa que se disuelve del aire a la sangre como tal, al agua, al suero de la sangre, pero realmente hemos evolucionalmente, hemos obtenido un sistema mucho mejor de llevar oxígeno, que es en las células rojas. Las células rojas tienen, o los eritrocitos, tienen dentro de las células, tienen una proteína que se llama hemoglobina, que como les decía antes, son cuatro moléculas de una sustancia química que ustedes de pronto hayan escuchado antes, pero se llama hemoglobina. Y, esa estructura captura el hierro. Entonces, como les decía antes, el hierro va a ser oxidado y cuando se oxida, él sencillamente ha cogido el hierro, pero no lo ha incorporado completamente a la molécula, en forma tal de que cuando la sangre pasa a un tejido, por ejemplo, un músculo que tiene el pH o la acidez está más alta en ese oxígeno, ese hierro sencillamente por el estado de la molécula, relaja, release, deja ese hierro, ese oxígeno en esa sitio. O sea, de un sitio, digamos, del aire, el pulmón que tiene bastante oxígeno, el hierro o coge esa molécula de oxígeno y después cuando pasa al tejido celular, por ejemplo, un riñón o un hígado o un músculo, encuentra que la cantidad de oxígeno allá es más baja, el pH es más bajo, por lo tanto hay más acidez y él suelta ese oxígeno sin que haya habido ninguna reacción química de gran importancia. Again, nuevamente, no hay es un proceso pasivo. Entonces, lo que estaba tratando de explicar, pero no creo que fui muy claro, es que nosotros tenemos oxígeno disuelto en la sangre y oxígeno dentro de las células rojas o los eritrocitos. El oxígeno que se mide cuando se colocan un pulse oximeter o cuando tenemos un teléfono, un reloj de Apple o de Garmin que nos chequea el oxígeno en la sangre, ese es el oxígeno disuelto, no es el oxígeno
dentro de las células rojas, pero se utiliza como digamos, algo virtualmente paralelo al concepto del oxígeno dentro de las células rojas. Pero por eso ustedes tienen a veces que sacar la sangre, pero al mismo tiempo también tienen que hacerse el oxígeno disuelto con ese aparato que le colocan en el dedo, que por lo general mirará el color del oxígeno disuelto en la sangre por un láser o alguna una estructura que el aparato lo mide. Desde el punto de vista clínico, lo que nosotros vemos es los dedos con palillo de tambor, que es un concepto que, pues, aquí se ve la foto, y eso puede ser tanto en los dedos de los pies como en los dedos de la mano, pero nuevamente es una manifestación de hipoxemia. eh, el motivo por el cual esto sucede, realmente yo no creo que sea muy claro, pero virtualmente es algo muy común, inclusive en personas que viven también en altitud, a veces se ve, y pues es algo fácilmente identificable. Y esto es un cuadro hemático, lo que se llama el CBC o Complete Blood Count, y no sé si lamentablemente el tamaño es un poquito pequeño, pero espero que les quiero por lo menos llamar la atención a tres componentes en el cuadro hemático: las células rojas, las células blancas y las plaquetas. O sea, eso se llama el análisis celular de un cuadro hemático. Las células blancas, ¿alguien me quiere decir para qué sirven las células blancas? Se llaman white blood cells. Cuando lo chequean en el cuadro hemático, ¿alguien tiene idea de por qué sería de importancia para alguien con fibrosis pulmonar? Una pregunta, el que quiera responder. Las células Ah, blancas. sí, bueno, tengo entendido que o está relacionado con el sistema inmunológico. Excelente, José. Mucho gusto, Gustavo Fonseca. Sí, las células blancas, ustedes escucharán que, por ejemplo, si dicen, vea, tiene las células altas, eso puede ser un síntoma de que alguien tiene una infección. Entonces, las células blancas, como todo, las queremos en un rango, ni muy altas ni muy bajas. Si están muy bajas, eso predispone al paciente a tener más infecciones. Si están muy altas, nos puede dar una idea de que hay una infección y el cuerpo está tratando de sacar esa enfermedad. Ahora, las células blancas están subdivididas en varios subtipos. Entonces están los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, y ustedes ven aquí en la parte de abajo del diagrama que habla de los eosinofilos y los basofilos. Pero para efectos prácticos, digamos que están divididos en tres: los monocitos, los linfocitos y los neutrófilos. Los neutrófilos son, como quien dice, los soldados rasos que están en la batalla. Los linfocitos, como los oficiales, son los que dan las órdenes. Son un número menor, pero son muy importantes. Entonces ustedes escucharán el concepto de linfocitos ayudadores, linfocitos supresores, y, y los monocitos son parte del sistema inmune primario. O sea que todo esto es un sistema, como dice, de the Army, the Navy, the Marines, the Air Force, que ayuda en un momento dado a defender el cuerpo. Cada uno tiene una función diferente, pero complementaria. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de white blood cells o células blancas o leucocitos, eso es lo que yo quisiera que ustedes empiecen a asociar, digamos, de que no quiero que estén muy altos, no quiero que estén muy bajos. Luego, el otro concepto celular que ustedes verán son obviamente lo que hemos estado hablando, los eritrocitos o las células rojas, red blood cells, y igualmente no queremos que estén muy altos ni muy bajos. Por lo general, personas que tienen hipoxemia, o sea, falta de oxígeno en la sangre, van a tener las células blancas, las células rojas elevadas. El término médico se llama policitemia, una policitemia secundario. El cuerpo se está sintiendo que el oxígeno en la sangre está baja, y por lo tanto produce más células rojas tratando de compensar el sistema. Es como si alguien instala un termostato en la casa
por lo general, debe ser, si está bien instalado, el termostato está instalado, digamos, en la habitación donde uno duerme o en la sala, pero si alguien que no sabe de cómo funciona un termostato, lo pone encima de la estufa, cuando uno está cocinando, súbitamente el termostato está sintiendo el calor de la estufa, el termostato va a empezar a prender y a prender el aire acondicionado. Si el cuerpo siente que está falto de oxígeno, sucede lo mismo, está produciendo más, manda el mensaje, necesito más células rojas, y eventualmente eso va a ser un mensaje equivocado porque la sangre se puede convertir en demasiado espesa. Entonces hay que mantener el balance, ni muy espesa, ni muy líquida, ni muy falta de viscosidad que sea demasiado baja. Entonces la hemoglobina tendrá un nivel normal, el nivel adecuado o ideal, y hay una cosa que se llama la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina, que demuestra que por lo general cuando uno pasa como una hemoglobina de más de 10 a 13 es la parte ideal, donde no está ni muy espesa ni muy ligera la sangre. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora respecto a la Yo sangre? tengo un comentario en pacientes que tienen fibrosis pulmonar o pacientes con enfermedades crónicas, no necesariamente fibrosis pulmonar. ¿Podrías explicar por qué ese paciente tiende a tener una anemia crónica, de enfermedades crónicas? Am, sí es. Sí, en cierta forma lo que sucede es que es como quien dice, si uno está entre huracán a huracán, uno no tiene tiempo de ponerse a trabajar en el jardín de la casa porque está más preocupado de que no haya agua, intrusión de agua en el techo y no se esté metiendo el agua por debajo de la puerta. Y el cuerpo, si está con una enfermedad seria, disminuye, digamos, los detalles inclusive de la sangre, y en cierta forma probablemente el transporte de hierro se altera en forma tal de que la paciente empieza a tener se llama anemia de enfermedad crónica. No es que haya falta de hierro, sino que el hierro no está en la capacidad disponible de producir las células rojas. Se está empezando a entender el concepto de anemia de célula, de enfermedad crónica mejor ahora, y estamos empezando a intentar estudios clínicos con esa nueva medicina, pero se llama Ferricin, pero digamos que todavía lo único que sabemos es que a veces, a pesar de tener todo lo que el organismo necesita para producir células rojas, no las está produciendo. Pero como le estaba dando la analogía, si estamos de huracán a huracán, no es la hora de ponernos a cambiar el color de la casa, sino asegurarnos de que agua, electricidad, comida esté disponible. La otra concepto que quería comentarles, pues de hacer, aparte de las células blancas, las células rojas, es las plaquetas. Las plaquetas son las células que virtualmente son como lo que suenan, o se parecen platos, y son platicos que cuando los capilares se cortan, ellos se aplican como digamos, algún tipo de platos para evitar de que se disperse la sangre en una herida. Entonces, cuando ustedes ven un cuadro hemático o un CBC, eso es lo que quiero que ustedes se acuerden: las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Virtualmente, eso es lo que hemos estado hablando hoy, es el concepto de, digamos, de cómo el cuerpo obtiene el oxígeno pasando la sangre vía el alveolo, el saco alveolar del aire, lo difunde hacia el tejido. Es un concepto fundamentalmente pasivo, que el cuerpo lo único que tiene que pasar es la sangre, y estos procesos de la difusión del CO2 y en la incorporación del oxígeno son pasivos, pero hay que dar, digamos, las circunstancias mínimas, que es que exista una membrana que no sea engrosada en el saco alveolar, de lo contrario no va a poder
mejorar eso. Y precisamente ustedes ya saben más de la parte de la fibrosis que lo que yo pueda saber como hematólogo, pero por lo menos les quería explicar cómo es que estos dos conceptos son de beneficio mutuo. Yo sé que José respondió muy bien, pero no sé si tenga buenas preguntas. Sí, eso fue un gesto fantástico que hizo José y sobre todo para eso estamos aquí, para ayudarte, para eso es este grupo. Yo sé que el doctor tiene que irse a una reunión a las 12, por eso le agradezco mucho a Gustavo haber estado acá, haber dado esta charla muy interesante y les agradezco a todos por estar aquí. En un mes más o menos estaremos aquí presentes y vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Así que los espero a todos también. Yo los aviso también. ¿Algún otro comentario? Si no, dejo al doctor Gustavo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Gustavo. Encantada. Lo mismo. Gracias. Gracias, doctor. Suerte. Ok.